nos tenemos que, digamos, informar. Sí, sí. ¿Qué es exactamente un infarto de miocardio? ¿Con qué no hay que confundirlo? Exacto. Y sobre todo, cómo se produce en España, qué frecuencia tiene, qué tratamiento tiene, etcétera. Así que nos traes a un invitado, como Exacto. siempre, pues de lo mejor. De lo mejor, ahora lo has dicho. Además es de una saga de médicos. Además. Miguel Orejas, que es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de Cardiología, es uno de los pioneros en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas por imagen. Es una preciosidad cuando ves... Por imagen. Por imagen, te hace las estenosis, en fin, todos los problemas, los infartos, en fin. Es profesor titular de cardiología, es profesor de la Escuela de Enfermeras, de esa escuela de la Fundación Jiménez Díaz, que salen de allí casi como médicos, ¿verdad? Sí. De las enseñanzas que reciben. Luego ha estado en Alemania, él formándose, y ya te digo, tiene un currículum que estaríamos hablando todo el tiempo, y aquí lo importante es que te hable él de las enfermedades cardíacas y de los diagnósticos por imagen, Miguel, cómo se hacen. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando vio usted la noticia de lo de Casillas, y lo primero que se dijo es que en 2 días iba a volver a entrenar. Después acaba de firmar un contrato que para la temporada que viene no habría ningún problema. ¿Usted qué pensó? Bueno, cuando nos enteramos de la noticia de Iker Casillas, lo primero que pensamos si realmente había tenido un infarto, porque no era muy habitual que una persona de su edad y con los reconocimientos que realiza tenga un infarto, pero bueno, después se confirmó la noticia y efectivamente lo bueno del caso fue que se trató muy a tiempo. Bueno, un infarto en el sitio donde pues, estaba. Si es en su casa a lo mejor, pues no. Claro. O sea, aquí lo importante es que cuando se sospecha que hay un infarto agudo de miocardio, que el infarto agudo de miocardio consiste en una oclusión de una arteria coronaria, que son las arterias que llevan la sangre al corazón, eso se manifiesta por un dolor torácico habitualmente, un dolor en el centro del pecho, malestar general y unas alteraciones muy características en el electrocardiograma. Pues bien, cuando se confirma que un paciente tiene un infarto, hay que acudir rápidamente a un hospital que tenga la posibilidad de hacer un cateterismo cardíaco de urgencia para abrir el vaso que está ocluido, la arteria coronaria. En el caso de Iker Casillas, no conozco en profundidad el caso, pero bueno, por lo que nos han dicho, se hizo todo muy rápido, afortunadamente. Sí, porque estaban allí, estaban entrenando, estaban en el entrenamiento, él acababa de firmar la renovación por 2 años con el Oporto, sí. y parece que de allí, en el primer reconocimiento, el médico que estaba allí, que está el médico del club, como siempre tal, en los equipos importantes tienen ahí un servicio, correcto, de inmediato lo llevaron al hospital, y de inmediato lo sometieron a un cateterismo, que cuando a mí me lo dijeron, es cuando me pareció absurdo que dijeran que podía volver a jugar. ¿Pero cómo va a volver a jugar? O sea, si yo recuerdo un caso de alguien todavía más joven, Rubén de la Red, que por un problema cardiovascular dejó el fútbol con 20 años. Claro. Sí, existen muchos tipos de problemas cardiovasculares. En el caso de Iker Casillas, pues parece ser que el infarto fue muy pequeño y cogido a tiempo. Eso, claro, yo no conozco ni soy su médico, habría que ver si ha tenido alguna repercusión importante en el funcionamiento del corazón. Pero bueno, hay jugadores que después de un evento cardíaco pueden hacer una vida deportiva. No sé si a un nivel profesional, eso lo tienen que decidir sus médicos. En el caso de Rubén de la Red no, pero, porque además es un esfuerzo enorme, ¿no? El caso de Rubén de la Red creo que no era infarto de miocardio, era otro tipo de cardiopatía congénita. Que sí que predispone a tener arritmias con el ejercicio y pero pueden ser arritmias malignas. No le habían descubierto en varios años en el Castilla e incluso en el Real Madrid. Y eso que son gente muy observada, muy estudiada, que se someten a constantes reconocimientos. ¿Qué ocurre con los que no nos pasa eso? La gente de andar por casa. Bueno, nadie estamos excluidos de que nos pueda pasar en algún momento algún evento cardíaco, algún infarto. Es importante hacer reconocimientos médicos. A pesar de hacerlos, se puede tener una inestabilización de una placa, de una arteria coronaria y poder sufrir un infarto. Es verdad que la gente que se hace reconocimientos médicos tiene controlados los factores de riesgo, el colesterol, la diabetes,
el fumar, los fumadores tienen más riesgo de tener eventos cardíacos. La obesidad también es otro factor de riesgo. ¿La mala circulación? Estas mujeres que dicen, ay, es que tengo las piernas con muchas varices, ¿no tiene nada que ver o sí? Bueno, o sea, la circulación, hay dos tipos de circulación, la arterial y la venosa. La circulación venosa no va tan ligada a los problemas de aterosclerosis y la circulación arterial sí. La aterosclerosis es una enfermedad global, que igual que afecta al corazón, puede afectar a las arterias carótidas, a las arterias femorales y en el fondo se producen obstrucciones progresivas en algunos vasos que cuando la obstrucción es total deja de pasar el suficiente riego a ese territorio y producir una isquemia, una falta de oxígeno que produce dolor. Pero ahí usted planteaba precisamente la gran cuestión, que nos pasa también con el cáncer. ¿Por qué? O sea, en el fondo no sabemos. Siempre es una vigilancia, sí, también puedes decir, bueno, usted está cerca de contraer un cáncer o tiene un cáncer en un estadio incipiente. En el caso de una afección cardiovascular, pues sí, aquí yo veo una inestabilidad y arritmias. Se supo después, porque él no lo contó, que antes de firmar de nuevo el contrato había tenido un mareo después de un partido. Sí, y que no se había sentido bien. Pero claro, siendo joven, con un contrato por firmar, pues no habían dicho nada. Y no habían ido, claro, tú vas a un hospital y ya no te contratan. O sea, que es que también, claro. Pero sobre todo la edad. Sin embargo, es difícil saber el por qué y el cuándo. Sigue habiendo un misterio ahí, ¿no? El cuándo es una incógnita que no la tenemos resuelta. El por qué sabemos algo, evidentemente no sabemos todo, pero sabemos que cuantos más factores de riesgo se tienen, más probabilidad puedes tener de tener un evento cardiovascular. Los antecedentes familiares son importantes y, insisto mucho, si fumas, si tienes el colesterol alto, si haces una vida sedentaria, si eres diabético y no tienes bien controlado los niveles de glucemia, la hemoglobina glicosilada, pues se suman muchas papeletas y en algún momento puedes tener un evento cardiovascular. ¿Y cuáles son los síntomas en hombres y en mujeres? Porque parece ser que se manifiestan de forma completamente diferente. ¿Y qué tipo de eventos? Aclaremos los eventos, porque claro, esto es, en fin, como los guateques, o sea, hay de muchas clases. Porque además ha dicho, por ejemplo, el caso de Rubén de la Red, pues es otro problema cardiovascular. Sí. Y hay una serie de problemas que la gente en general, antiguamente se decía, un ataque al corazón. Que es de lo que muere todo el mundo, porque el corazón deja de latir y estás muerto, eso es evidente. Eso está claro. Pero claro, eso es genérico. Pero cada vez, digamos, se va discriminando más ese tipo de afecciones. ¿Cuáles son las que hay, las más frecuentes? Y luego, ¿cómo afecta por edades y por sexos? Hablando del tema cardíaco en particular, o sea, existen varios tipos de cardiopatías o afecciones que pueden causar diversas alteraciones en el corazón. En el caso de la cardiopatía isquémica, de la ateromatosis coronaria, lo que produce los infartos, dependen de los factores de riesgo, como hemos dicho, de la edad. La edad es en sí mismo un factor de riesgo. Cuanto mayor es la persona, más probabilidad puede tener de tener un problema en una arteria coronaria, de que una arteria coronaria tenga una obstrucción. Si hablamos de cardiopatías, las cardiopatías de algún tipo, la displasia arritmogénica de ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica, esas son enfermedades más propias de gente joven porque son congénitas, se nacen con ellas y se van desarrollando, y es verdad que en gente que practica deporte pues pueden tener más riesgo de tener arritmias. Claro, porque porque están forzando. Digamos, el corazón. Se desprenden catecolaminas, en fin, por diferentes mecanismos fisiopatológicos que hace que se tenga una arritmia, y en algún momento esa arritmia puede ser maligna y producir una pérdida de conocimiento. Una pérdida de conocimiento en un deportista siempre tiene que ser investigada y estar seguros que no es de origen cardiológico. También las anomalías congénitas de las arterias coronarias, cuando una arteria coronaria sale de un territorio que no le corresponde y atraviesa una serie de vasos anómalos, ahí existe en algún momento un compromiso de flujo en esa arteria coronaria y puede producir un colapso, una arritmia maligna, y también es una causa de muerte súbita, sobre todo cuando se practican deportes o después de realizar una actividad física importante. ¿Cómo se distingue antes hemos hablado de esos episodios que pueden ser previos, un mareo, un vaído, una sensación de vacío,
que puede producirse también, por ejemplo, por una úlcera, que puede producirse por gases. Pero ¿esto hay alguna manera o ya esto solo el médico es el que lo puede distinguir? Es difícil, o sea, es diferente el mareo de la pérdida de conocimiento. Un mareo lo podemos tener cualquiera, desde una lipotimia porque te baja la tensión un día que hace mucho calor, una persona que tiene un dolor muy importante, por ejemplo, por una úlcera, que hace que se ponga la persona, llamamos en términos médicos vagal, con mucho dolor, baja la tensión y tienes un mareo. Sí. Eso hay que distinguirlo de la pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento es una pérdida súbita, de repente, muchas veces el paciente no experimenta nada y se encuentra en el suelo y a veces, si la pérdida de conocimiento es por un problema cardíaco, puede que el corazón en ese momento no esté latiendo adecuadamente y tenga una parada cardíaca, ¿no? Eso es lo que hay que distinguir y, en cualquier caso, siempre que existe eso y el paciente no se recupera, hay que avisar a los servicios de emergencia, al 112, para que ellos hagan un diagnóstico. Pero la pérdida de conocimiento es lo que preocupa mucho. Eso sí, o sea, pérdida total de total de conocimiento que no se recupera. Los síntomas, ¿cómo son? Para que los oyentes que estén escuchando y tengan a alguien cerca, porque, insisto, lo de las mujeres es que me ha llamado mucho la atención, que somos las que más tarde vamos porque como somos grandes sufridoras, lo dejamos, venga, pongo la comida, pongo no sé qué, limpio las vajillas, tal, y cuando llegamos morimos. Lo habitual en los pacientes que tienen, hablando de un infarto agudo de miocardio, es que experimentan un dolor en el centro del pecho, en la región del estómago o en el cuello a veces. Es un dolor opresivo que a veces se irradia al brazo izquierdo o a la espalda, se suele acompañar de sudoración. Y que no estás para cocinar. Y que no te encuentras bien. Te encuentras mal, lo que pasa es que a veces sí lo puedes confundir con gases. Parece que tengo el estómago revuelto, pero bueno, si se acompaña de sudoración, si el dolor se irradia, se suele irradiar al brazo izquierdo, uno se pone malo, se pone pálido, hay que consultar. Es verdad que las mujeres pueden tener unos síntomas diferentes, pero es habitual que también, si les preguntas en profundidad, se quejen de dolor en el pecho. Se quejen de dolor en el pecho, a veces se va a la espalda y se encuentran mal, débiles, y bueno, es un dolor que no se pasa. Dura más de 10-15 minutos porque la angina de pecho es lo que antecede en ocasiones al infarto agudo de miocardio. Una angina de pecho de esfuerzo es cuando un paciente está caminando por la calle, sube una cuesta y de repente nota que le oprime el pecho y deja de subir la cuesta, se para y se le pasa. Pues eso no es un infarto, sino es lo que puede anteceder a un infarto, es un aviso, ¿no? Y eso sí que conviene identificar ese síntoma para que le estudie un cardiólogo. ¿Y con los ataques de ansiedad? Que hay personas que lo relacionan con los infartos. Sí, pues no es habitual que se diagnostiquen en ocasiones ataques de ansiedad cuando lo que realmente tiene la persona es un infarto. Eso ha sucedido. Yo siempre digo que hay que consultar. Hay que ver al paciente, ver lo que cuenta, hay que hacer un electrocardiograma y a veces puede ser un ataque de ansiedad, pero otras veces puede ser un infarto agudo de miocardio en curso, ¿no? Y eso realmente quien lo tiene que diagnosticar es un profesional. Has dicho en curso, y esta es la gran cuestión. O sea, si no sabemos exactamente cuándo empieza, si sabemos cuándo se está produciendo o cuándo lo sabemos. Y sobre todo, cuándo sabemos que ha parado. Bueno, generalmente nosotros decimos que empieza el infarto de miocardio cuando empiezan los primeros síntomas relacionados con el episodio. Imaginaos que empieza un paciente con un dolor centrotorácico, que no se le pasa, que finalmente decide llamar al 112 y le llevan a un hospital. Le hacen un electro y el electrocardiograma ya en un infarto establecido suele ser diagnóstico, suele mostrar unas alteraciones características, una elevación del ST, en fin, diferentes parámetros. Eso está, digamos, seguro. Cuando se detecta en el electro estamos bastante seguros. Hay veces que los infartos son puñeteros y el electrocardiograma no es del todo diagnóstico, pero aún así hay que investigarlo, hay que hacer una analítica. En todo caso ya están con la mosca detrás de la oreja. Claro. Dice, puede ser, con lo cual puede ser, se activa un código, en la Comunidad de Madrid está muy establecido, y ya se focaliza en descartar que pueda tener un infarto de miocardio. Se hace una ecografía cardíaca cuando llega al hospital, se ve si el corazón se contrae bien y unos parámetros analíticos específicos que se elevan cuando hay un infarto de miocardio y además se elevan muy rápido. ¿Cuánto es el tiempo? Porque también en lo de antes comentábamos que fue atendido muy rápido. ¿Qué es rápido? Es decir, ¿qué es lo rápido, digamos, que puede salvar? Pues hablamos de
la primera hora después del infarto es la hora de oro y se sabe que si se abre el vaso, si se hace una angioplastia con un cateterismo en la primera hora del infarto, el daño cardíaco es mínimo. Es mínimo y se recupera prácticamente ad integrum. O sea, es decir, una hora. En una hora. Se sabe que, aunque pase esa hora, durante las 6 primeras horas del infarto también hay un beneficio en cuanto a la apertura del vaso. Se debe abrir porque se consigue que el infarto sea menor, el tamaño del infarto sea menor porque se restablece el flujo de oxígeno hacia la zona del corazón afectada y las secuelas son menores. Entonces, Cuanto antes se haga es esos mejor. casos de ha muerto súbitamente, ¿es que estaba ese infarto produciéndose desde hace horas o es que ese corazón ya estaba...? O sea, cuando hablamos de una muerte súbita hay que estar seguro si es por un infarto o es por otra cosa. Muchas veces se dice, se ha muerto súbitamente, ha tenido un infarto. Igual no ha sido un infarto, igual ha sido una arritmia por otro motivo o ha tenido otro problema cardiovascular de otro origen. Un ictus cerebral. Un ictus cerebral a veces puede producir una parada cardíaca y cuando se le hace la autopsia se ve que el corazón está perfecto pero ha tenido una hemorragia cerebral masiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sobre todo acudir rápidamente al médico. Rápidamente al médico. Y cuidarse, ¿verdad? La prevención, es muy importante. los chequeos. Nosotros hemos creado recientemente en nuestro hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, una unidad de chequeos deportivos. Ahora mismo el deporte está muy en boga, todo el mundo quiere hacer deporte. Y exagera. Y bueno, pues están muy preocupados con todas estas noticias. El deporte en el segundo matrimonio. Madre mía, para presumir. Tiene que venir el doctor a hablarnos. Además de hacer el ridículo, porque a los 50 ponerte de colorcitos fosforescentes y mallas, ¿verdad? Ya es un poco ridículo. Y las mallas. Pero es que encima te fuerzas. Claro. Y claro, pues... Pero tiene que venir el doctor otro día a hablarnos de si hay vida después del infarto, Claro. que la hay, y cómo la gente tiene que cómo reaccionar. tiene que ser para que haya una vida saludable. Efectivamente. Encantado de venir. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel. Gracias, Enrique, por traernos a estos sabios. Se han ganado unas vacaciones con Viajes El Corte Inglés, ¿verdad? No tenemos que más siempre remedio. nos lleva a los destinos soñados y en este caso nos invita a destinos relacionados con el cine. Un microverano de cine. Imagínate irnos pues donde rodaron Piratas del Caribe No, o donde han Ben rodado La Hur. Monja en ese escenario. La La monja, una Doctor peli de Cibago. miedo. Bueno, Doctor Cibago, Sí, que aquí tienes en que ir a Soria, Soria. efectivamente. Pero en fin. Bueno, pues en Viajes El Corte Inglés reservamos por solo 60 euros y nos dejan pagar hasta en 10 meses y nos igualan el precio si encontramos uno mejor. Pero es que no es todo. Por reservas de más de 1.000 euros nos regalan un Google Home Mini para que lo usemos como asistente de viaje. Así que vayamos a la agencia de viajes El Corte Inglés más cercana y empecemos a preparar nuestras vacaciones. Mira, nos vamos al Cabo de Gata a ver Indiana Jones y la última cruzada. Bueno, es verdad. Es que hay mucho escenario de cine y con Viajes El Corte Inglés podemos vivirlos. Bueno, una pausa y llega Nuria Richard con las canciones que más versiones tienen. Que hay sorpresas, ¿eh? Sí las hay. No piensa uno en canciones que han tenido infinidad de versiones y dice, ¿y esto? ¿Y por qué la han estropeado así? Es más, yo ni sabía, y de verdad ha tenido mucho éxito. Es que en Asia, ahora cuando no sabes entender una cosa, es que en Asia, es que el mercado asiático... Claro, tiene gustos diferentes. Claro. Sí. Pues después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.